Hola a todos, yo soy Karen Yamilet Quevedo Ortega de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Educación Básica en Línea, segundo ciclo para el B. Los modelos educativos en América Latina. Modelo educativo vigente en nuestro país. Modelo constructivista. ¿Qué es el modelo constructivista? El modelo pedagógico constructivista se basa en una corriente pedagógica que prioriza la necesidad de proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para que puedan tomar las riendas de su propia formación. Es decir, en la educación constructivista se tiene muy en cuenta el conocimiento previo de cada alumno. Por lo tanto, las experiencias son un elemento de aprendizaje absolutamente clave, ya que a medida de dicha experiencia se va modificando y desarrollando, el estudiante va ampliando su nivel de conocimientos y de aprendizaje. Aquí, mediante estas imágenes, podemos mostrar el modelo constructivista. ¿En qué consiste el modelo pedagógico constructivista? La educación constructivista percibe el aprendizaje como el producto de un proceso global y complejo de construcción personal en la que las experiencias y saberes anteriores de cada estudiante se funcionan con las ideas y el bagaje intelectual de los demás, ya sean compañeros o docentes. Ampliando este conocimiento, podemos decir que el resultado de este método constructivista es un aprendizaje dinámico, en el que todo se acumula hasta formar un saber profundo y crecimiento mental abierto y en constante cambio. Por ende, se trata de un aprendizaje colaborativo en el que el descubrimiento tiene un peso particular. El aprendizaje constructivista es una de las principales corrientes del aprendizaje. Sin embargo, a diferencia del sistema tradicional, en el cual se basa en la memorización y repetición, en este modelo constructivista, el aprendizaje busca que el mismo alumno construya su propio conocimiento a partir de las enseñanzas previas. Aquí he colocado un video en el cual nos va a explicar de una manera mucho más clara sobre el modelo constructivista, el cual lo vamos a estar viendo. Cada quien puede ampliar su conocimiento al momento de ver el video. Características esenciales del aprendizaje constructivista. El punto de partida son las ideas y preconceptos que cada estudiante tiene sobre los temas a tratar. Los conocimientos aprendidos se relacionan con situaciones concretas, prácticas. Es muy importante fomentar la interacción de los alumnos mediante el aprendizaje cooperativo, dinámico y comunicativo. Los principios del método constructivista nos dicen que el aprendizaje debe realizarse a partir de palabras altamente significativas para el alumno. Desde el inicio se debe destacar la parte fundamental y práctica de la lectura a modo de instrumento para realizar acciones fundamentales en el día a día, como pedir ayuda, avisar de un peligro, explicar algo importante, etc. Elige el modelo constructivista. Obviamente va a ser la primera opción porque como vemos y observamos la imagen, está una maestra en donde cada estudiante está dando sus ideas, construyendo su propio aprendizaje. ¿Qué es el modelo constructivista? Se basa en el que el docente transmite un conjunto de conocimientos al alumno. En este modelo pedagógico, el papel del alumno es pasivo y el protagonista es el docente. El alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, mientras el docente se limita a orientar y plantear retos y preguntas que permitan
a los estudiantes resolver problemas reales. Y por último tiene al alumno como un rol pasivo y al docente como el centro de todas las lecciones. Se considera que el aprendizaje se da a través del entrenamiento, la repetición, la práctica y la exposición. El constructivismo. Tenemos aquí una pregunta, la cual nos pregunta, ¿el rol del maestro en el modelo constructivista es el de encargado que el alumno procese la información que le brinda, instructor y guía para que el alumno construya su propio aprendizaje? Vamos a ver el rol del docente. El rol del docente en el aula será más secundario y discreto que el que asumes en otros métodos de enseñanza, ya que en un proceso de aprendizaje constructivista el estudiante asume un papel activo y protagonista en su propia formación. ¿Cómo se puede aplicar el aprendizaje constructivista en el aula? Mediante foros de debate, artículos técnicos para revistas profesionales, mapas mentales en línea y aprendizaje autodidacta. Funciones del profesorado en el aula. Preparar y acondicionar el aula con todo lo necesario. Evaluar la calidad y la cantidad de los conocimientos aprendidos. Potenciar la autonomía en cada estudiante. Consejos prácticos para el profesor en el aula constructivista. Ceder el protagonismo al alumno aceptando sus iniciativas, intervenciones en clase, propuestas, etc. Es importante que use en clases fuentes primarias y fácilmente manipulables que permitan realizar experimentos y comprobaciones físicas. Plantear actividades y preguntas que inviten a reflexionar, investigar e indagar. Preguntas. El objetivo principal del constructivismo es que el alumno cree su propio concepto y significado de las cosas a partir del concepto del maestro y el que ya tenía conocimientos previos. Sus principales precursores son Piaget y Dewey. El papel fundamental del maestro en el constructivismo es, como ya lo hemos dicho, el papel fundamental del maestro es reducir su nivel de autoridad en la medida de lo posible para fomentar la independencia del alumno. El rol del alumno en el constructivismo es el de, como hemos dicho, un alumno activo que interactúa con el maestro y el resto del grupo entendiendo su punto de vista. Y por último, tenemos el papel fundamental del alumno en el constructivismo es escuchar y comprender lo que el maestro transmite,
escuchar y aprender de memoria lo que el maestro enseña, o un aprendiz que propone y defiende ideas. Aquí en esta imagen, como podemos observar, tenemos el rol del maestro y el rol del alumno. Pregunta interactiva. ¿El auge del constructivismo se ubica en el siglo XX? ¿Verdadero? Modelo pedagógico constructivista. Muchas gracias.